¿Por qué tenemos que estar en estas movilizaciones? Pero no está preso el cabo, no sabemos dónde se encuentra el cabo, no sabemos si se incorporó de nuevo a sus actividades, no sabemos si el propio ejército lo estará investigando. Eso, como digo, son preguntas abiertas. Haremos las consultas al propio ejército esperando que el ejército nos pueda dar respuestas específicamente sobre el paradero del cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón. Este hombre que en el video está narrando el tipo de cosas que él afirma ocurren en Michoacán y que involucran también a mandos militares y marinos en Michoacán. No agrego más de lo que aquí hemos presentado, pero la sociedad mexicana y sobre todo la sociedad michoacana desde luego se hará muchas preguntas de qué es lo que ocurre en Michoacán y por qué no logra el Estado sacudirse al crimen organizado, por qué no logra restablecer la paz, la armonía, lo que un Estado de este país merece para sus ciudadanos. ¿Qué tipo de colusiones y de qué tamaño de colusiones estamos hablando para que en Michoacán ocurra lo que ocurre? Hasta aquí dejamos esta parte de la investigación que hemos presentado para usted desde hace varias semanas y que retomamos en este momento a raíz de lo que está sucediendo en Michoacán, con las preguntas abiertas acerca de dónde se encuentra el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón, que fue dejado en libertad, algo de lo cual no tenía respuesta Eduardo Sánchez, tal como lo explicó con mucha claridad. No conoce las razones por las cuales la justicia sí consignó a 3 y no al cabo de los 4 retenidos por la comunidad. ¿Por qué el ejército y por qué la policía estatal realizó el operativo en Aquila para desarmar a los indígenas que tomaron las armas en la presidencia municipal? Pues para defenderse, han dicho, de los propios caballeros templarios. ¿Cuáles son las motivaciones profundas para que el ejército y la policía estatal hayan ido a Aquila y se hayan llevado a 40 indígenas a la cárcel donde están en este momento? A otros 5 los dejaron en la placita, zona templaria, por cierto, según las propias narraciones de la policía comunitaria, de la gente de la localidad. Nos dijeron que de los 45 que se llevaron, a 40 los enviaron al aceido, como si fueran delincuentes organizados. A 5 los dejaron en la placita, que es zona templaria, lo cual es muy delicado porque uno no sabe si los dejaron ahí para qué, para que los templarios llegaran por ellos. No lo sabemos, pero llama la atención el dato. Y después los detuvieron en el ámbito local y hoy se encuentran en la cárcel de Michoacán. 5 de ellos, de los cuales, si no me equivoco, 1 fue liberado y los demás continúan presos. ¿Por qué se hizo eso? Dice el comandante Chuy que por venganza, por haber detenido al cabo y por después haber con éxito la comunidad entregado a los 4 a la Policía Federal y después lograr que se consignaran. ¿Fue esto una venganza del ejército? Como dice este indígena con quien hablamos hace algunos días, es algo que desde luego debe quedar esclarecido por la gravedad de lo narrado. Es muy importante recordar en este momento cómo el Poder Judicial informó del asunto de los detenidos de Aquila. En una reacción muy rápida y muy reveladora, la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, emitió un boletín de prensa del 25 de agosto de 2013, donde el caso es, la nota informativa dice: caso, definición de la situación jurídica de los detenidos de Aquila. Con mucha prontitud y eficacia, el Poder Judicial le dijo a la sociedad mexicana, a través de este comunicado, que estos 40 detenidos no estaban relacionados con la delincuencia organizada, que no se podía acreditar, que no había elementos que acreditaran, elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de delincuencia organizada. Y digo que es muy importante porque el Poder Judicial lo que está diciendo con este comunicado del 25 de agosto es: nos detuvieron, sí traían armas, pero lo que
se tiene no constituye algo que aluda a la delincuencia organizada, eran policías comunitarios en pocas palabras. ¿Por qué el Poder Judicial lanzó este comunicado tan pronto? Creo yo, pero es una mera interpretación de mi parte, que el Poder Judicial quiso, con mucha rapidez, disipar la posibilidad de que se les acusara de narcotraficantes a los indígenas. Creo, mi humilde opinión es que no es un comunicado cualquiera y que cuando la Judicatura dice: el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales con sede en Villa Aldama, Veracruz, informa con respecto al caso Aquila, 2 puntos. Primero, a las 12 horas con 5 minutos del 25 de agosto de 2013 se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley a favor de 40 policías, a favor de 40 personas de esta... bueno, leo textual para no interpretar el asunto. Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley a favor de, y son los 40 nombres de los 40 detenidos. Al no haberse acreditado los elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de acopio de armas, previsto en el artículo 2, fracción 2, sancionado en el diverso artículo 4, plática. Esta primera parte del comunicado dice: a estas personas, a los 40, no se les puede relacionar con delincuencia organizada porque no hay elementos constitutivos. Primer punto. Segundo punto. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión, 1, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, primero el previsto y sancionado en el artículo 83, en relación con tales artículos, y Ley Federal de Armas de Fuego, con la agravante prevista en el último párrafo del citado numeral en contra de los mismos 40. Quiere decir que en el primer punto la Judicatura dice: no acreditamos aquí delincuencia organizada, se les dicta libertad. En el segundo punto, a las mismas personas sí se les acredita portación de armas de fuego. Y claro que tenían armas, tal como ellos lo han dicho, que son las que tomaron, dicen, de la presidencia municipal para crearse como policía comunitaria. 2. Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, y describe a cuáles encontraron con esas otras armas. 3. Otro grupo de personas, que son, o sea, de las 40, van ubicando grupos para decir que tenían tales o cuales armas unos y otros, pero en lo general, lo que yo diría es que la Judicatura está informando por qué se dejan detenidos a estos 40, por portar armas diversas. Pero el primer punto, que es el que me parece más destacado, la Judicatura dice: no se acreditó, no hay elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de acopio de armas. Entonces, bueno, están ahí los 40 indígenas por portar armas detenidos en este proceso judicial. Hasta aquí dejamos esta narración y estas informaciones que le presentamos, a la espera de seguir contando con más información que nos permita saber con más elementos si en Michoacán hay o no colusión, hay o no participación de miembros del Ejército, de la Marina, de los altos mandos, con la propia delincuencia organizada. Si alguien de los mencionados en el video con este cabo que dijo lo que dijo, al ser retenido por la comunidad, corresponde a la verdad. Eso, desde luego, merece, por su gravedad, una investigación formal de las autoridades competentes. El cabo detenido en Aquila, cabo de infantería Pedro Alberto Ramírez Rincón, pues narró ante la policía, ante los comunitarios, cosas como esta. Para irme a la pausa, para dejar ahí lo que el cabo dijo en las condiciones en que fue interrogado en esa localidad michoacana, lo dejo con este fragmento de lo que fue la videograbación de los indígenas comunitarios al cabo Alberto Ramírez Rincón, que fue detenido por la comunidad, entregado a las autoridades de la Policía Federal, que a su vez lo llevaron a Cualcomán a que fueran consignados, y después, por razones desconocidas, este cabo quedó en libertad, a diferencia de los otros 3. Ese cabo que quedó en libertad dijo a la comunidad de Aquila cosas como esta. Con esto vamos a la pausa y volvemos.
Pues de acuerdo bien, pues. ¿Ya? Sí. Cabo de Infantería, Pedro Alberto Ramírez Rincón, pertenezco al 88 Batallón de Infantería y estaba funcionario de la 20 Zona Militar. Tengo conocimiento de que mi coronel Ricardo Álvarez Martínez se encuentra involucrado en ciertas cuestiones porque llegan renuncias ciudadanas o información y no va a tener, no va pues acceder. También tengo conocimiento de que de igual forma la información se le llegaba al capitán Chávez, de él informaba a los superiores y el superior decía que no le moviera nada y le daba rayas al asunto. Entonces yo le preguntaba a mi capitán que por qué, y entonces él me decía que ya sabía que para qué preguntaba, que ya sabía que los mandos estaban tan metidos, por eso no acceden a las peticiones. Pero tú te diste cuenta que recibían dinero. No dinero, sino que estaban, pues, había algo ahí. Nunca he visto que reciban dinero, pero sí que tienen contacto, pues. Aparte de eso, tuve el conocimiento de que la base de operaciones Guayana, en la semana pasada agarraron a 3 malandros con armas largas y la oficial que se encuentra ahí le pagaron 20,000 pesos para que lo soltaron. También tuve el conocimiento, la información de que 2 marinos de ellos, de la 6ª Región Naval, vienen a pasar la información a Honorio Vargas Núñez, que es jefe de la plaza ahí del ranchito Cobayana, pero los nombres todavía no los tengo en sí de los marinos. Yo venía hacia acá por la cuestión de que venía ubicada 2 personas. ¿Pero con qué venía? Venía con un muchacho que es malandro. ¿Qué es malandro? Ajá. Entonces, pero venía a ubicar las personas. ¿Tú sabías que era malandro? Sí, yo sabía porque desde cuando mataron a mi primo, me llegaron a contactar para investigar quién es el que lo había matado.